vamos a hablar de lo que comunicamos cuando no hablamos, o cuando no estamos hablando. Y también mientras hablamos, movemos las manos, hacemos un sinfín de gestos, sinfín de micromovimientos también con nuestra cara, los matices de nuestra voz, cómo acompañamos esa llamada así comunicación no verbal. Y lo hacemos con nuestra analista de cabecera en comunicación no verbal. Además, ella es máster en esta especialidad. Y hablando de máster, aquí la vemos en comunicación no verbal. Me han dicho que ya tenéis en marcha las inscripciones de la tercera edición, lo cual es una magnífica noticia. Como siempre, que es estupendo verte. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, Chimo. Qué ganas ya de verte. Pues muy bien, muy contenta y bueno, pues con muchas ganas de contarte cosas. Sí, efectivamente, ya vamos con la tercera edición, ya están abiertas las inscripciones, así que, bueno, pues quien quiera que le eche un vistacillo a la web, masternoverbal.es. Y hoy vengo a hablarte, decías, bueno, gestos que hacemos, expresiones faciales y también abrazos, besos, todo eso es comunicación no verbal. Y también lo hacemos ¿o no lo hacemos ya, Chimo? Por esto de la distancia social, de eso vamos a hablar hoy. A mí me gusta, como dice el maestro, el profesor Rojas, no llamarle distancia social, sino que en realidad lo que estamos teniendo es una distancia física, digamos, en el estricto senso. Porque seguimos manteniendo una relación social, la hemos tenido también, mientras no hemos podido, con nuestro entorno más cercano y a través de la comunicación online, pero seguimos siendo seres sociales y nuestra comunicación o nuestra distancia es más física que social. Pero es cierto que esta nueva responsabilidad o esta nueva normalidad en la que estamos inmersos tiene también sus implicaciones en la comunicación. A ver, por ejemplo, ¿qué supone, digamos, esta distancia social en las interacciones, digamos, de comunicación? Claro, fíjate, lo primero, yo pensaba que distancia social, fíjate, cosas que pensaba yo, distancia social se refería a la clasificación de las distancias de Edward Hall, que es quien acuñó el término de proxémica, que es el canal no verbal que estudia justamente las distancias que guardamos en interacción social. Entonces, él acuñó 4 tipos diferentes de distancia. La distancia íntima, que es aquella donde, digamos, es la burbuja que muchos llaman, ¿no? Donde dejo pasar solamente a las personas de casa. Luego está la distancia personal, que es donde estarían mis amigos, donde dejo pasar, más o menos es un brazo extendido, que es donde dejo que entren mis amigos o personas con las que tengo mucho trato, ¿no? O incluso familia extensa, que no es la íntima de casa, pero la familia extensa. Y la distancia social, que fíjate que yo pensaba que se referían a eso cuando decían hay que mantener la distancia social, es más o menos sería mi brazo más tu brazo. Entonces ahí estamos hablando de esos casi 2 metros, no llega a 2 metros, pero bueno, más o menos de distancia entre las personas, que es lo que ahora estamos teniendo que mantener. Es decir, es la distancia que teóricamente guardamos, o cuando no había pandemia, guardábamos con nuestro jefe, con personas con las que no tenemos confianza, con un cliente, es decir, con personas con las que yo quiero mantener esa distancia. Y la cuarta es la distancia pública, que es la que guardamos pues en la calle o en un concierto o un profesor con los alumnos, etcétera, ¿no? O sea, una distancia ya mucho más grande. Entonces, pues no lo sé, yo pensaba que se refería a eso. ¿Y qué consecuencias tiene el que no guardemos, el que no nos acerquemos, para que nos entendamos? Pues a nivel no verbal y a nivel emocional tiene diferentes consecuencias. La primera es la ausencia de tacto, porque evidentemente, como te he explicado, cuando te he explicado estas distancias, tanto la distancia íntima como la distancia personal permiten el tacto, pero la distancia social no lo permite. La distancia social, fíjate que si es mi brazo más tu brazo o un poco más allá incluso, pues esa distancia no permite el contacto físico. El contacto físico, bueno, pues fíjate, incluso con amigos o con personas conocidas o con clientes, es decir, con gente a lo mejor con la que no tengo mucho trato, pues bueno, lo vamos a poder llevar muy bien. El problema es cuando esa ausencia de tacto se está refiriendo a personas de mi familia,
por ejemplo, a las personas mayores de la familia, ¿no? A los abuelos, que a pesar de que ahora ha pasado el estado de alarma, pues seguimos teniendo un poco esa precaución. No sé si lo hace todo el mundo, yo personalmente lo hago, pues yo con mis padres aún tengo la precaución de no acercarme a ellos por si acaso, yo qué sé, por si acaso. Entonces, esa ausencia de tacto afectivo, pues evidentemente implica un empobrecimiento de las relaciones sociales y familiares y afectivas, y por otro lado, a nivel emocional también genera efectos emocionales, porque el tacto afectivo está demostrado que tiene implicaciones emocionales muy positivas, ¿no? Necesitamos tacto afectivo, todas las personas. Luego, estás poniendo aquí imágenes de formas de saludarse, ¿no? De gente dándose ahí el codazo. Hemos colocado, digamos, el codo, ¿no? Como manera de saludar. Yo también he visto, mira, mi madre le dio un día una patada a mi marido. Bueno, así, le dio así como una patadita a mi marido, y mi marido se quedó así y dijo, ¿qué pasa? Y dice, no, que es que ahora hay que saludarse así, ¿no? Con una patada. Bueno, pues son formas graciosas de saludarse, aquí están un poco con la gracia, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pasado un tiempo, ¿esto cómo se va a hacer? En realidad, Chimo, hoy te traigo más preguntas que respuestas, porque una cosa es lo que estamos viendo ahora, que de acuerdo, que estamos ahora un poco todos pues hasta con la gracia, ¿no? De estas formas nuevas de saludarnos, y otra cosa diferente es dentro de, pon 5 meses, 6 meses, si no está aún la vacuna, que no lo sabemos aún si estará, ¿qué va a pasar con todos estos aspectos, ¿no? Porque también el hecho de esa distancia social evidentemente implica una mayor distancia física entre personas. Y fíjate, esa ausencia de tacto, ese cambio en la forma de saludarnos, ese aumento de las distancias físicas, por ejemplo, en el supermercado, ¿no? Que tienes que evitar el acercarte mucho en las tiendas. El otro día fui a una tienda sueca de muebles y me agobié mogollón en la sección de cocina, porque había muchísima gente y la verdad es que me agobié porque iba con mi madre y enseguida pensé, madre mía, a ver si alguno de estos tiene el coronavirus y se lo va a pegar a mi madre. Y entonces, bueno, pues me agobié un poco precisamente por no poder mantener esas distancias. Fíjate que todo esto son cosas que normalmente nosotros hacemos de forma automática. El automatismo es una de las características que tiene la comunicación no verbal. Es decir, yo puedo tomar conciencia de algunas conductas no verbales, pero no de todas. La mayoría de los comportamientos no verbales que tenemos son automáticos. Es decir, no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Yo no soy consciente de si me acerco más o menos a alguien en la cola del supermercado, que ahora hemos sabido que Mercadona también ha hecho pues un truco muy bueno, ¿no? con el carrito de la compra para mantener justamente esa distancia social, ¿no? con el cajero. Bueno, pues son conductas que hasta ahora no éramos conscientes y han pasado de ser conductas automáticas a convertirse en conductas conscientes. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues aunque pueda haber momentos en los que, como habéis puesto el vídeo, pues pueda ser algo un poquito más simpático, como esos saludos con el codo, lo cierto es que en la vida diaria, en la rutina diaria, pues esto nos puede generar un mayor estrés. Es decir, el estar pendientes de guardar esas distancias, el acordarte que no debes abrazar cuando quedes con los amigos a tomar algo, que no debes, y además no solo que no debes abrazar, sino que si te viene alguno a abrazarte a ti, pues a lo mejor te resulta muy incómodo y no sabes cómo decirle que no quieres que te abracen, porque a lo mejor pues tú eres más escrupuloso, quieres mantener esa distancia, ¿no? Entonces, todo esto nos va a generar, y supongo que a mucha gente ya le estará generando, un mayor nivel de estrés. Esto, en el ámbito profesional, se puede traducir en una menor productividad, porque cuando yo estoy pendiente de estos temas, que normalmente son temas accesorios, de a ver cómo le saludo o si estoy más cerca o más lejos de una persona, son cosas en las que no caemos normalmente en la cuenta, a no ser que te dediques a lo que me dedico yo, pero en general la gente no cae en la cuenta de estas cosas, pues de repente han pasado a ser cosas súper importantes en nuestra vida, ¿no? Porque de ellas depende nuestra salud y la de los nuestros. Y esto, pues este estrés que se genera en la vida personal, en el plano profesional, pues puede implicar cierto descenso de la productividad. Si estoy pendiente de unas cosas, no estoy pendiente de otras, ¿no? Por otro lado, evidentemente las interacciones sociales yo creo que van a ser más pobres. Ya son más pobres. No sé tú cómo lo ves. Yo prefiero
estar menos tiempo con la gente o prefiero no quedar a estar todo el rato súper pendiente de todas estas cosas, ¿no? Precisamente porque me generan ese estrés. Entonces, a lo mejor, pues, o hablamos menos tiempo o el tiempo que hablamos, pues no estamos en realidad tan concentrados en lo que nos está diciendo la otra persona, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que al menos en el corto plazo, que es en lo que estamos ahora, toda esta nueva normalidad a nivel no verbal, pues nos está provocando ese empobrecimiento de las relaciones sociales. Por otro lado, la pregunta, como te digo, hoy te traigo más preguntas que respuestas. ¿Esto cuándo va a pasar? Porque, claro, yo pienso, y esto es una divagación que te hago yo ahora, Chimo, yo pienso, bueno, aquí hubo en el 1900, no me acuerdo si fue 18, lo que llamaron la gripe española, otra pandemia, bueno, pues parecida, con efectos parecidos, y años después hemos vuelto a abrazarnos, a tocarnos, a darnos la mano. ¿Vamos a volver al estado en el que estábamos? Porque ya están saliendo algunos expertos en el ámbito internacional diciendo que no tendríamos que volver a saludarnos dándonos la mano ya nunca más, tendríamos que abandonar ese hábito. Entonces, mi pregunta es, ¿esto va a ser así? Realmente, bueno, estoy haciendo ahora una serie de entrevistas para la Asociación Española de Comunicación No Verbal a distintos investigadores y a todos les pregunto por qué opinan ellos sobre el futuro, ¿no? Y realmente no está tan claro. Una cosa es el corto plazo, que yo creo que eso lo vemos todos, lo que está pasando y va a pasar en el corto plazo. Y otra cosa muy diferente es qué va a pasar en el largo plazo. No sé, ¿tú cómo lo ves, Chimo? Bueno, pues que yo creo que algunos de estos cambios, en efecto, están aquí para quedarse. Y también la implementación tecnológica, por ejemplo, a la hora del trabajo, hablabas de la productividad, cómo nos ha cambiado las maneras de trabajar, la implementación tecnológica, y cómo estamos gestionando, además, el tiempo de manera diferente. También está siendo ciertamente interesante y cómo nuestra actividad laboral y nuestra actividad privada están, en fin, entremezclándose de manera incluso peligrosa en algunos casos. En cualquier caso, hay muchas cosas que me da la sensación de que han llegado, al menos por un tiempo, para quedarse. Hablabas de la vacuna. Hoy había noticias de la Universidad de Oxford, una de las vacunas que están más adelantadas a nivel internacional, a nivel mundial, y nos trasladaban una esperanza que para otoño pudiera estar para octubre. Que así sea. Nos va a ayudar a todos a estar más cerca y a comunicarnos muchísimo mejor, de manera verbal y no verbal. Como siempre, es un placer hablar contigo de lo que hablamos, de lo que decimos cuando no hablamos o mientras hablamos. Comunicación no verbal, como siempre, un placer. Sonia Al-Hakim, gracias por acompañarnos. Encantada, un abrazo. Un placer. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos. Esto es Comunitat Valenciana en directo.